Y ahora nos trasladamos al Perú, bueno, precisamente al Perú y también a Brasil, porque la presidenta Dina Boluarte sale por primera vez del país con el propósito de acudir a la cumbre de la Amazonía. Ya llegó, ya se encuentra ahí. Boluarte viajó a la ciudad de Belén para participar de la cuarta reunión de presidentes de los estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica, donde se abordarán temas sobre el cuidado del medio ambiente. El evento, organizado por su homólogo brasileño, Lula da Silva, contará con la presencia de representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela, así como integrantes de países amazónicos. El mensaje que lleva el gobierno peruano al evento es el de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, según lo que han informado Presidencia. Como se sabe, el Congreso peruano aprobó el permiso solicitado por Boluarte para poder ir a este evento, respaldado por 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones que el Pleno le dio para que gobernara de manera remota, después de que el 9 de junio se aprobara una ley para que la mandataria pueda viajar al extranjero y gobernar pues de manera virtual. Cabe mencionar que Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre del 2022 tras la destitución de su predecesor, recordemos, Pedro Castillo Terrones, por el fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitución. Y ahí precisamente está el problema. ¿Tiene realmente un respaldo constitucional la salida de la presidenta Dina Boluarte? De eso vamos a hablar con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes, Carmen. Un gusto tenerlo aquí. Mi primera pregunta es simple, porque muchos en la comunidad internacional se preguntan ¿por qué ha desatado tanta polémica la salida de Dina Boluarte? Porque incluso colegas nos dicen, bueno, efectivamente ustedes no tienen vicepresidentes luego de lo ocurrido el pasado 7 de diciembre. Esto evidentemente genera también una necesidad de la presidenta de salir del país, pero la pregunta ¿es constitucional o no es constitucional? Es muy controvertida la respuesta a esa pregunta. Hay muchos constitucionalistas que dicen que no. El artículo 115 de la Constitución parece bastante claro. Dice que en el caso de que el presidente salga del país, lo reemplaza el primer vicepresidente. Si no está el primer vicepresidente, lo reemplaza el segundo vicepresidente. Punto. No dice nada más. Entonces, no hay posibilidad, de acuerdo a la Constitución, de esta forma que han ideado algunos congresistas a propuesta del gobierno remoto. El gobierno mandó un proyecto de ley al Congreso que fue aprobado, porque en este momento hay una luna de miel entre la mayoría del Congreso y el gobierno de Dina Boluarte. Y por eso el Congreso aprobó esta ley que muchos constitucionalistas consideran que es ilegal e inconstitucional. Algunos constitucionalistas decían, bueno, lo que se puede hacer es modificar la Constitución para incluir que pueda haber gobierno remoto. Eso requería una votación calificada, 2/3 del Congreso, o sea, 87 votos, en 2 legislaturas sucesivas. O sea, que pudo haberse hecho en la legislatura anterior y en esta legislatura que acaba de comenzar. Pero, sin embargo, el gobierno no optó por ese camino, sino por esta ley que, como digo, algunos consideran inconstitucional y, por tanto, que la presidenta Dina Boluarte habría incurrido en esta ocasión en causal de vacancia, cosa que ciertamente no va a suceder en este momento, porque, como digo, hay una luna de miel entre la mayoría del Congreso y el gobierno. Pero en el futuro puede suceder. Claro, a eso voy, Fernando. Precisamente, ¿por qué la premura o por qué la rapidez? Si bien sabemos que el procedimiento es primera legislatura, segunda legislatura y hacerlo con los canales respectivos, ¿por qué esa necesidad de salir del país de la presidenta cuando definitivamente también la mirada o la versión o la narrativa internacional de Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, ya había bajado la intensidad? Ya tenemos la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué esas ganas de aparecer en un momento tan complicado donde incluso estas llamadas iniciativas de vacancia comienzan a surgir? Es la naturaleza humana. La presidenta Boluarte quiere gozar de la pompa y el boato de un viaje al extranjero con todas las consideraciones que implica este cargo. Esa es la realidad. Esa es mi interpretación de las cosas. Por eso
está muy urgida de viajar. Además hay una cosa que yo he visto en los políticos, que es que en nuestros países, a diferencia de los países del norte, hay una gran hipocresía. Acá se supone que el funcionario público de alto nivel, presidente, ministros, debe trabajar 365 días del año, 24 horas al día. En Estados Unidos, en otros países, los jefes de gobierno se van de vacaciones, como es normal para cualquier ser humano, pero acá no tienen vacaciones. Entonces, una manera de romper esta cárcel en la que están metidos, teniendo que trabajar todo el día, por lo menos a los ojos del público, es escaparse y viajar al extranjero, donde pueden disfrutar por lo menos de cierta tranquilidad. Entonces, bueno, a algunos les encanta viajar y salir, y como digo, con un cargo público como este tienen pues una serie de ventajas. Fernando, pero la pregunta es, ¿se puede realmente gobernar de forma remota? ¿Hay los protocolos necesarios de seguridad para que se dé este procedimiento? ¿Estamos preparados? Eso es muy discutible, pues eso es muy discutible, y en realidad nunca se ha hecho, ¿no? Hasta ahora, cuando había un presidente que quería salir del país, tenía siempre un reemplazo. Han habido casos en que no había reemplazo y el presidente no viajaba. Por ejemplo, Martín Vizcarra, que llegó al poder también en medio de una crisis con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y después vino la destitución o la renuncia de la segunda vicepresidenta, pues no viajó. Francisco Sagasti, que fue también elegido primero presidente del Congreso y luego presidente de la República en medio de una crisis, tampoco viajó nunca porque no había vicepresidente. Este es el primer caso en que, no habiendo vicepresidente, se realiza un viaje presidencial, cosa que, por cierto, pone en riesgo toda la institucionalidad. Una de las cosas que han dicho algunos analistas que me parece muy importante es que, al margen de este caso específico, si el Congreso puede modificar ilegal e irregularmente la Constitución cuando le da la gana, como ha hecho según algunos constitucionalistas en este caso, pues va a poder hacerlo en otros casos. Es decir, para cambiar la Constitución hay una serie de reglas, como la que he mencionado. 2 legislaturas seguidas con 2/3, o sea, 87 votos. Pero si con una simple ley, con solo mayoría ajustada, el Congreso puede modificar la Constitución. ¿Qué precedente pues tan peligroso? Un precedente muy peligroso, en efecto. Ese es otro tema que no está considerando en el gobierno en este caso. Y teniendo un Congreso donde hay muchísimos congresistas acusados por la Fiscalía de delitos bastante graves, bueno, es peligrosísimo lo que puede suceder en el futuro. Claro que sí. Ahora, Fernando, no puedo dejar de preguntarte a ti como exministro del Interior acerca de uno de los anuncios de Dina Boluarte, precisamente en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, del pedido de poderes extraordinarios para legislar en materia de seguridad. Sobre todo, ahí tenemos situaciones que pueden destacarse, pero también por otro lado, por otra arista, llega un proyecto que ha sido polémico y, según también escuchándote en otros medios de comunicación, para ti es una barbaridad, hasta puede ser descabellado, la instalación de una policía de segunda categoría. ¿Cómo le podríamos explicar esto al auditorio latinoamericano? Tenemos un auditorio diverso en toda la región. ¿Qué es lo que quiere, en este caso, el Ejecutivo? ¿Qué tipo de policía crear en paralelo a la Policía Nacional del Perú? Es un hecho muy peligroso realmente la propuesta que ha realizado el gobierno. El contexto es que la delincuencia está creciendo. Hay bandas de delincuentes venezolanos, el llamado Tren de Aragua, muy violentas, que han cambiado completamente el panorama de la seguridad en el Perú, y la gente está realmente conmocionada con este aumento de la delincuencia. El gobierno, como no tiene idea de qué hacer, ha sacado de la manga esta propuesta, que es absurda en mi opinión, de crear una policía de segundo orden, es decir, incorporar a la Policía Nacional a una serie de individuos sin la preparación necesaria, sin la calificación necesaria, que tendrán un uniforme, un arma y poder coactivo, es decir, pueden detener a alguien en la calle, pueden disparar, pueden hacer una serie de cosas que hace la policía, pero que son policías de segunda categoría. Solamente son contratados por 3 años, ganan salarios menores que los de la policía ordinaria,
no tienen ningún servicio, no pueden tener una carrera policial, no ascienden, no tienen pensión, pero tienen poder. Y cualquiera se da cuenta que en un país como el Perú, reclutando a gente de mala manera, porque entran los peores, lo que vamos a tener es errores, abusos y probablemente mucha corrupción. Y eso no va a resolver nada, porque con unos cuantos miles más de estos policías la cosa no se va a resolver, cuando lo que se requiere es una policía de calidad, con recursos y con tecnología. Siempre ha sido un placer conversar con Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior. Hemos hablado de todo, hemos hablado de esta visita a Dina Boluarte, la reunión que va a tener con Luis Ignacio Lula da Silva, lo que significa, también lo que hay detrás, el trasfondo, si es constitucional, no es constitucional. Bueno, vamos a esperar porque seguramente una causal de inconstitucionalidad va a llegar al Tribunal Constitucional para ver pues si realmente le da la apertura, lo que es realmente. Vamos a esperar con calma, pero lo cierto es que Dina Boluarte ya está en Brasil, señores, ya está en Brasil. Nosotros vamos a actualizar esta información. Gracias, Fernando, te agradezco. Muy amable, muy buenas tardes. Carmen, hasta luego. Un abrazo.